fui como transitando en función de mi situación con Lucas, que es la idea de la neurodiversidad y no la de pensar solamente en el diagnóstico específico del trastorno del espectro autista, y desde ese lugar pensar también a nivel escolar cómo integramos a niños que son diferentes y que tienen diferentes estilos de aprendizaje. Así que bienvenido, Ramiro, y te paso la palabra a vos. Muchas gracias, Agustina. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, y para mí es un placer enorme estar acá para que podamos repensar fundamentalmente nuestras prácticas, nuestros quehaceres, nuestro día a día, ya sea que tengamos o no relación con personas con autismo o cualquier otra condición neurodivergente. Siempre enriquece. Yo soy un convencido que las diferencias están para sumar y que si sabemos aprovecharlas siempre va a ser muchísimo más productivo y constructivo para todos. Así que me encanta que puedan existir espacios como este, que sea tan diversa también las distintas profesiones y los distintos roles que ocupa cada uno dentro de la sociedad. Me parece que eso también está bueno para pensarlo desde distintos criterios y fundamentalmente para hacer carne un concepto que yo descubrí hace relativamente poco. En realidad siempre lo implementé desde la práctica profesional, que es esta idea de coproducción, del quehacer juntos, ¿no? De poder pensar, ya sea en las escuelas, ya sea en las terapias, ya sea dentro de casa, esta idea de que entre todos podemos complementarnos y que el conocimiento técnico no sirve de nada si no lo podemos adaptar a la persona en particular. Entonces creo que este va a ser un muy buen espacio para empezar a pensar un poquito cómo nos comportamos y cuánta comunicación hay dentro de los equipos. Totalmente, sí. La idea yo pensaba, ¿no?, como de ir creando puentes, porque todo lo que queda segmentarizado de alguna manera pierde potencia, y me parece que si hay una cosa que estaría buenísimo que pueda como repensarse en general, es la integración en su totalidad, ¿no? Como decíamos, no es solo la inclusión, sino la integración de las partes cuando se piensa en un niño y en sus espacios, para que ninguno nos perdamos de lo que le pasa en otro lugar. Nada, mira, yo voy a empezar esto que traes con una anécdota que de verdad les quiero compartir, que es muy, muy fresca, ¿no? Que tiene que ver con mi otro hijo. Yo tengo dos, uno se llama Lucas, tiene 13 años, y bueno, para los que están también, no me conocen y están descubriendo, yo escribí este libro que habla particularmente sobre el periodo entre sus 8 y sus 10 años. Y en ese momento estuve muy, muy comprometida con tratar de que él pueda asistir a la escuela pública. Finalmente, bueno, ya les contaré, pasé por muchas cosas, muchas experiencias muy positivas, pero finalmente no pudo continuar con este tipo de educación. Hoy por hoy Lucas no está escolarizado, tiene 13 años y estoy viviendo otras realidades. Y tengo un hijo que hoy por hoy tiene 11, y que sigue yendo a esa misma escuela pública, ¿no? Y Ramiro antes de ayer, tuvo una reunión con su maestra y con la directora. Y estamos en junio. Y fui a hablar justamente por el hecho de que mi hijo se sentía muy sensible por el estilo de la maestra, que había sido un poco, le había dicho, mira, si no traes la tarea para mañana te pongo un 1. Y la manera en que le había dicho, y por la forma en que en mi casa nos manejamos, a raíz de que Lucas este tipo de amenazas las toma muy mal y le hacen muy mal, ¿no?, con ese estilo distinto que tiene, a él también lo angustiaba. Entonces se sintió sensible y yo fui a hablarle a la maestra de esta idea de los diferentes como estilos de aprendizaje, y que entendiera que para él eso lo angustiaba y iba en contra de su acceso al conocimiento, que en realidad no le estaba haciendo un bien, a pesar de que yo entendía que ella estaba comprometida en su tarea, que amenazarlo de esa forma para que estudie le decía mal. Este es mi hijo neurotípico. Pero yo no lo podía creer, que cuando me senté y para tratar de explicarles la realidad de mi hijo y decirle, mira, mi hijo ya es muy responsable en sí mismo, vos tenés que entender que este es un nene que ya es responsable, porque está como bastante sobreadaptado, porque su papá falleció, tiene un hermano con autismo, y ni la maestra ni la directora sabían ninguna de esas dos cosas. O sea, en junio de este año tenía un alumno que ve todos los días que no sabía que no tiene papá, por ejemplo. Y yo pensaba en esto como reflexión, de una forma general, qué importante, ¿no?, que en la educación pensemos a las personas como personas, primero que nada, y no como alumnos. O
solamente, y poder entender qué les pasa por fuera del aula. Y esto es válido para todos los niños, pero todavía mucho más, imaginemos ahora hablando de esta idea de niños con trastorno del espectro autista, cómo están llegando a ese aula, qué les está pasando antes y después, cuál es su realidad en la casa, para entender cuál es el trabajo de la maestra, ¿no? Cuál sería el objetivo que le serviría a esa nene y así puede ayudarlo realmente. Me parece que estás dando en la tecla, Agustina, cuando hablas del objetivo. Y si lo pensamos, insisto, no solamente desde el punto de vista educativo, en cualquier contexto de nuestras vidas, qué es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestros pacientes, para nuestros alumnos, ese objetivo debería ser el que marque el camino a seguir. Entonces, una cosa es cumplir el objetivo que me manda el ministerio, yo tengo que dar determinados contenidos en tanto tiempo a través de tal plataforma, porque encima hoy por hoy también tenemos el agregado de la tecnología y todo lo que vino a irrumpir nuestra cotidianidad. Y no siempre pensamos en lo que necesita la persona. Y desde ese punto de vista me parece que considerar la neurodiversidad como una totalidad, y después si querés nos metemos un poquito en lo que implica este concepto, es también una forma de pensar en esas individualidades y en esas necesidades que cada persona tiene y que obviamente van a ser siempre muy distintas a las de los demás. No solamente en términos de estilos de aprendizaje, que es un concepto al que no se le presta mucha atención en la escolaridad tradicional, al menos, si bien hay un montón de docentes y un montón de escuelas que tienen un montón de proyectos muy bonitos, en líneas generales la mayoría de los establecimientos educativos se rige por una currícula que viene del ministerio, que tiene un orden más bien verticalista y a la que hay que arribar en determinados plazos sin importar si el niño aprendió o no aprendió. ¿Sí? A ver, estoy siendo muy exagerado. No, sí, quizás sí. en los conceptos, pero me parece que está bueno para pensarlo al menos. Y entonces, cuando no nos podemos correr de esa lógica, los que quedan en el medio son los chicos. Chicos que a Totalmente. veces no pueden cumplir con todas las tareas, chicos que se frustran, chicos que no tienen las habilidades necesarias para cumplir con esos estándares, y esto no significa que no tengan la capacidad. De hecho, Agustina recién comentaba que Lucas no está escolarizado, o al menos no pasa por la escolarización tradicional. Tradicional. Sin embargo, es un excelente programador y se fascina con la tecnología y tiene habilidades que son recontra mil asombrosas desde otra perspectiva que la escuela ni siquiera contempla. Absolutamente. Y como vos decías, tener el tiempo, ¿no? Yo también en esta charla, y termino la anécdota ahí, ver que finalmente cuando pude también fueron cosas muy lindas que pasaron, porque yo iba a tener esta discusión, esta charla, esta reunión con la maestra, sabiendo que podía herir sus susceptibilidades, ¿no? Y mi idea no era ponerme en contra de la maestra, sino que pudiera entender lo que le pasaba a mi hijo sin sentirse ella atacada en su forma, ¿no? Y en un momento logramos entender y le logré decir esta idea de, bueno, justo como estoy todo el tiempo viendo de cursos, de charlas, venía de ver que había una charla de una fundación española que la temática era cómo ser equipo entre padres y maestros. Y justamente esa era la idea, ¿no? Que a veces sentimos que estamos en campos opuestos, como si fuera en veredas opuestas de la situación, cuando estamos todos trabajando por el mismo niño, ¿no? Y tenemos que trabajar en equipo. La discusión siguió avanzando de una manera muy linda, donde ella se terminó abriendo un montón emocionalmente conmigo, y me terminó diciendo que realmente ella estaba muy presionada con la currícula, porque yo le decía, es una lástima que no haya tiempo verdadero para poder trabajar estas cuestiones emocionales, y que ella pudiera tener el tiempo de escuchar, ¿no? ¿Quién era ese nene? ¿Qué le estaba pasando? ¿Cómo se sentía? Porque yo también, como lo más sutil que pude, pero le decía, digo, si vos lo asustás o lo amenazás, o sea, no es una buena manera de aprender, o sea, no va a aprender de esa forma. Ninguno, ni él ni ninguno, todos, digamos, se van a sentir mejor si tienen un buen vínculo con vos. Y ella me decía esto, ¿no? Me dijo, mira, la verdad que se había ido la directora, me dijo, es que no sabés lo que nos presiona la directora, dice, nos pone los contenidos y nos va tachando mes a mes los contenidos que tenemos que dar, y no tenemos tiempo de dar todos los contenidos que tenemos que dar. Entonces, esta realidad, digo, es como, vamos subiendo y es difícil porque todos, por eso una vez más, digo, no creo que sea la culpa de los maestros, siempre igual tenemos que tener como una cintura para ver qué se puede hacer, qué flexibilidad podemos tener dentro de nuestro rol para
utilizar, bueno, nada, nuestros principios, nuestro sentido común y hacer todo lo que podemos dentro de sistemas que a veces, como ya estamos viendo, no colaboran y que, claro, en última instancia sería fantástico que se reformen y poder instalar, por ejemplo, bueno, algo que seguramente todos los que están acá saben que, o sea, hoy por hoy las currículas socioemocionales son cada vez, o sea, están más implementadas en todo el mundo de forma obligatoria, como un espacio que se tiene que reconocer, o sea, matemática, lengua, emociones, o sea, tenemos que tener tiempo y pienso, ¿no?, que ese espacio, ahora vamos yendo en la charla y vamos fluyendo, pero ese espacio es uno de los que traté de una forma informal de instalar cuando me metí en la escuela a intentar ayudar que mi hijo Lucas pudiera ser incluido, y para ello había que generar conciencia e información con sus pares, primero que nada, ¿no? Con sus pares y con las familias de sus pares. Y eso para mí es un tema súper importante que muchas veces en los tratamientos no se tiene en cuenta, que es el entorno de ese niño adentro de la escuela. No es solamente entrar con el AT en particular, con la maestra, pero sino con los chicos que rodean, que hacen un mundo de diferencia, porque de hecho pueden ser grandes aliados, ¿no? Grandes ATs, digo yo, porque para mí los mejores ATs de Lucas eran sus compañeros en un momento. Sí, sin duda. A ver, terapéuticamente hay incluso hasta modelos de trabajo que se basan en los pares. En lugar de trabajar el terapeuta en consultorio con la persona, se invita a los pares, se buscan amiguitos, se busca algún referente que pueda funcionar como andamiaje entre la vida real y las habilidades que se están aprendiendo. Pero más allá de eso, me parece que en lo que tendríamos que pensar en todo caso es en una revolución educativa que tuviera en cuenta todo esto que estamos mencionando. Y es un montón, y yo lo sé, y a veces suena como que lo único que hacemos es criticar al sistema, pero la realidad es que tiene tantas fallas que después en el medio encontramos historias como la de Agustina, historias como las de Lucas y las de miles de otras familias y otros niños que la pasan verdaderamente mal. Entonces, por seguir sosteniendo este sistema, porque es lo que conocemos, porque es lo que aprendimos, porque nos cuesta salir de estas cuestiones que están tan arraigadas, terminamos sin dar respuesta a todas las necesidades que hay. El otro día charlábamos con Agustín y yo le contaba una experiencia que a mí me marcó a fuego en una charla que di hace un tiempo largo en una localidad pequeña cercana a Rosario, donde yo vivo, una seño de nivel inicial, que en el medio de la charla se paró con lágrimas en los ojos, se le notaba, la rebasaba la angustia, y preguntó cómo podía ser ella con su alumnito de 3 añitos o 4, estaba en salita de nivel inicial, porque ella sentía que no tenía las herramientas, que se le estaba pasando el tiempo, que ella no estaba logrando nada con ese alumno y se frustraba muchísimo. Y bueno, obviamente en ese momento tratamos de brindar algunas herramientas, de contener esa cantidad de emociones que había, pero yo me quedé pensando después, porque digo, esta chica, jovencita, con todas las ganas, con esa empatía impresionante que tenía y las ganas de ayudar, seguramente de acá a un tiempo va a ser una víctima más del sistema. Y esto que hoy es una frustración, el día de mañana va a ser cansancio y ya no se va a preocupar más porque no va a saber cómo. Entonces, creo que tenemos que empezar a actuar desde antes. Y el hecho, bueno, celebro que existan estos espacios porque al menos nos permiten pensar y nutrirnos de un montón de herramientas, o al menos del testimonio de personas que ya la pasaron o que pueden tirar algún tip, alguna sugerencia, cualquier cosa que sirva. Pero me parece que el dar respuesta a todas estas necesidades, empezando por las cuestiones emocionales, teniendo en cuenta algunas cuestiones básicas como los paradigmas o las ideas que subyacen a nuestras prácticas, el hecho de poder repensar nuestras propias actitudes, es ya el primer paso y es valiosísimo. Después trataremos de ver cómo llevamos a cabo esta revolución educativa, trataremos de ver cómo reformamos las currículas o cómo pensamos en currículas que sean verdaderamente inclusivas y que tengan en cuenta todos los perfiles de aprendizaje, todas las necesidades socioemocionales, todas las condiciones o no que pudiera haber en cuanto al desarrollo. Y recién ahí me parece que vamos a empezar a lograr los cambios que queremos y fundamentalmente que no haya familias que la pasen tan mal como sucede día a día. Sí, bueno, esto sí, me parece que está re bueno lo que acabas de decir, porque yo también siento que a mí me encanta pensar en cosas que, o sea, no quedar en la denuncia, digamos, ¿no? En el enojo, ni en lo que está mal por...
Una vez fui a una charla de un señor que escribió un libro que está online, después se los voy a pasar cuando les pasemos, que se llama algo así, se llama Las escuelas del siglo XXI, ¿no? Y es un chico que viajó por diferentes partes del mundo viendo y analizando diferentes proyectos educativos innovadores. Lo financió la Fundación Telefónica. Y yo fui a la charla cuando presentó el libro acá en Buenos Aires, y él en un momento dijo una anécdota que la contaba muy linda, yo no la voy a contar tan linda, pero era como que había ido a ver la charla de otro amigo del científico que hablaba sobre los cardúmenes de peces. Y entonces decía, bueno, y ustedes van a pensar qué tiene que ver esto con nosotros. Y contaba que había visto que los cardúmenes, que son millones de peces, cuando el 30% de los cardúmenes gira, todo el resto de los peces giran. Y él la tomaba eso como una idea de decir, bueno, o sea, parece que somos poquitos los que estamos haciendo un cambio y parece que estamos aislados, pero en realidad cuando muchos pececitos así chiquititos van girando, hay algo importante que se produce y toda la educación puede dar un vuelco y mirar para otro lado. Así que cada acción, digamos, suma, nada es en vano. Y finalmente me parece que lo más importante siempre, y esto cada día lo compruebo más, digo, son los seres humanos que ejercen las tareas, más allá de las leyes, más allá de las instituciones, más allá de... Entonces digo, cuando hay realmente un vínculo, y acá hay muchas, hablaban psicopedagogas, ATs, un vínculo de amor, de cuidado, de estar presente que se establece con un niño, con una niña, eso genera una huella y creo que es en lo que más tenemos que confiar, ¿no? En el poder estar ahí para el otro y bueno, sobre todo las ATs, ¿no? Yo pienso en las ATs que lo acompañaban a Lu, a la escuela cada día, o sea, lo importante que eran para él, ¿no? De alguna manera, esa persona que estaba ahí para ayudarlo, ¿no? Para defenderlo, y muchas veces frente a esto que estamos contando, ¿no? Frente a muchos prejuicios, frente a mucho desconocimiento. Me acuerdo que había una maestra, por ejemplo, que la encontraba a la T en los pasillos y le decía, no, porque ese chico, si se esfuerza, se podría portar bien, ¿no? Y ella pensaba que todo esto era porque yo no lo educaba correctamente, ¿no? O sea, que era un tema de conducta, o sea, de mala conducta en el sentido tradicional de la palabra, de una mamá que no lo educaba correctamente. Y para la T, me acuerdo, para la acompañante terapéutica de Lucas, para la APND, que iba con él, era muy pesado también. O sea, acá después nos van a contar también sus experiencias o si tienen comentarios para hacer, pero yo la veía a ella también tener que ir a hacer frente a todo un sistema que no necesariamente la estaba recibiendo amablemente, ¿no? Entonces, es importante darles apoyo y que estén muy unidas las familias con los APND para poder justamente defender un poco los derechos y hacer lugar para que se hagan las adaptaciones necesarias para que ese nene, esa nena pueda ir a la escuela. Una última idea que para ver el lado positivo, ¿no? Y entrar en esto que decías, y tal vez y traer todo lo que podamos sumar de herramientas que funcionan o que pueden llegar a funcionar. Pensaba que yo en un momento, les cuento también, a mí me pasó que el APND que Lucas tenía en la escuela, de un día por el otro, por una cuestión que no tenía nada que ver con nosotros, no pudo ir más, de un día para el otro. Y yo me quedé sin nadie, y Lucas tiene una desregulación emocional muy grande, era un chico que no se quedaba dentro del aula, entonces necesitaba sí o sí una persona que lo acompañe. Y por otro lado, como saben, es la ley que la escuela no me podía negar el acceso a la educación, no me podía negar la entrada a la escuela, que muchas veces igual he escuchado en otras charlas de gente que le ha pasado y que no sabe que es su derecho, que pueda su hijo entrar a la escuela, ¿no? Pero por otro lado, yo tampoco quería generar, no quería generar digamos, una situación en la escuela desagradable para nadie, entendiendo que no tenían el personal, no tenían quien se pudiera ocupar de él, y por otro lado, sabiendo que yo no quería, sabía que iba a ser muy, muy difícil para mí remontar varias semanas de estar desescolarizado, porque a mí me costaba cada día muchísimo lograr que llegara a la escuela. Entonces yo dije, no, yo tengo que continuar con esto. Entonces me ofrecí y empecé a ir a cumplir el rol de acompañante terapéutico, digamos, o de APND. Y estaba en la escuela junto a él,
Y en ese tiempo pude observar un poco toda la situación desde adentro. Y cuando llegué a ver todo lo que pasaba, llegué a esta conclusión de que viendo el lado positivo, yo decía, hoy por hoy los chicos que tienen, pensando en esta idea de la neurodiversidad y en lo obsoleto del sistema escolar, los chicos que tienen un diagnóstico tienen la suerte de tener una PND, una persona que puede estar atento a sus necesidades, y tienen también la suerte de que tener una justificación para que el sistema escolar tolere, ¿no? y dé la flexibilidad a las necesidades específicas de ese niño, que muchas veces las tienen las necesidades específicas, pero si no tienen un diagnóstico, no tienen ninguna manera de hacerlas valer. En cambio, un chico, por ejemplo, a mí me pasaba con Lucas, por tener un diagnóstico, en un tercer grado, que él no escribía en cursiva, en un cuarto grado, estaba empezando con la lectoescritura, y yo les pedía por favor que escriban en imprenta para él, y que pueda escribir en imprenta, y bueno, tenía que hacer valer ese derecho, por ejemplo. Pero otra persona, otro nene que tal vez está retrasado con el proceso de lectoescritura y le vendría bien esa adaptación, si no tiene un diagnóstico y no tiene una PND, no puede pedir esa diferencia. Lo tildan de que nada, de que es vago, por ejemplo, y no quiere hacer cursiva, cuando en realidad tal vez tiene una dificultad, ¿no? Sí, es todo un tema, porque a ver, entiendo y comparto el vaso medio lleno, pero también el hecho de estar pensando en que por tener un diagnóstico necesitas un acompañante, o necesitas adaptaciones, o necesitas cualquier tipo de apoyo externo, no nos habla de una escuela inclusiva. Entonces, esto que se dice del proyecto de integración o el proyecto de inclusión, en realidad no es una verdadera convivencia, es seguir forzando una situación. O sea, seguimos pensando en términos de normal y anormal, o si no nos gusta la palabra normal, en términos de común y divergente. Y me parece que en última instancia tampoco construye. No por desmerecer las diferencias, al contrario, me encanta que estén y creo que nos nutren, y insisto, es algo valiosísimo para el ser humano. Pero cuando los sistemas se hacen demasiado rígidos o no contemplan las variaciones o estas características que no son iguales a las de los demás, es donde aparecen estos problemas. Entonces, el tener que pensar en soluciones externas, como que venga un acompañante o tener que hacer una adaptación, o peor, que mamá esté adentro del salón de clase porque si no, no hay otra posibilidad, me parece que como mínimo merece un debate un poco mayor. Por otro lado, reflexiono en esto que decías, bueno, la situación que vos pasaste en aquel momento es muy similar a la que están viviendo todos los padres hoy en día, y también me parece que está bueno porque en cierta manera nos iguala. Yo creo que la pandemia también, al menos lo reflexiono desde la práctica personal, desde la práctica profesional, me parece que la pandemia vino a ponernos a todos en jaque y a hacernos comportar de una manera que no era la esperada, y por eso creo que estamos todos tan frustrados y por eso la estamos pasando tan mal. Muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy por no poder hacer lo que hacíamos antes es lo que vive una persona con cualquier condición neurodivergente a diario. El hecho de que se esperen cosas para las que no están preparados, el hecho de tener que pasar por situaciones que no les gustan y que además no se pueden cambiar. Entonces, creo que haciendo un poco el ejercicio de la empatía, está bueno pensarlo desde ese punto de vista. Al margen de estas cuestiones, una cuestión súper interesante también es la de poder pensar en lo que necesita cada persona más allá de ese diagnóstico. Y antes de comenzar la charla pensábamos en qué es lo que significa un diagnóstico. Y un diagnóstico no es más ni menos que una cuestión arbitraria, es una construcción social. Los seres humanos no nacemos con un manualcito que diga, bueno, si tenés tal o cual comportamiento vas a recibir tal nombre, si tenés tal o cual comportamiento vas a recibir tal otro nombre. No, son construcciones que hacemos en función de lo que se espera, de lo que se espera o de lo que en realidad culturalmente fuimos aprendiendo que se esperaba. Y desde ese punto de vista, cuando hablamos de diagnósticos, nos referimos a estas construcciones sociales que hacen generalmente médicos o profesionales relacionados con la salud, pero que siguen respondiendo a una lógica más bien médica, en donde hay una normalidad y todo lo que se aparta de ese comportamiento esperado es considerado como patológico. Yo creo que de a poquito, y gracias a que estamos hablando de estos temas y a que estamos difundiendo más sobre neurodiversidad, como de cualquier tipo de diversidad humana, estamos tomando noción de la importancia que tienen estas diferencias. Pero la gran mayoría de las personas todavía sigue pensando en términos normales y patológicos. Y no lo digo como una crítica, lo digo como una descripción de
de hechos, porque es a lo que nos enfrentamos y es también cómo está estructurado el sistema. Digo, todos acá creo que vamos a compartir o vamos a tener una mirada más o menos similar y creo que la mayoría vamos a coincidir en esto de que las diferencias nos pueden enriquecer, pero la realidad es que la lógica de nuestro sistema, tanto a nivel educativo como a nivel de salud, nos obliga a pensarlo desde esta cuestión médica. Para poder acceder a los servicios de apoyos que necesita cada persona, tenés que tramitar un certificado de discapacidad. Para poder acceder a los apoyos curriculares o poder tener un acompañante que te ayude a lidiar con un sistema que no está preparado para vos, necesitas tener un diagnóstico o necesitas un certificado médico que avale que vos tenés tal o cual condición. Y creo que si lo seguimos pensando desde ese punto de vista, no vamos a llegar a buen puerto, porque hoy hablamos de autismo, hoy hablamos de condiciones del neurodesarrollo, pero esto le afecta a cualquier persona y como bien decía Agustina antes, una cuestión emocional, una situación familiar difícil que pueda estar viviendo un niño, cualquier situación que se aparte de lo normal o de lo estándar va a implicar que esa persona necesita algún tipo de apoyo para el cual los sistemas no están preparados. Entonces, me parece que como mínimo nos debemos una reflexión, pero si además podemos hacer algo extra, muchísimo mejor. Hablando un poquito de cuáles serían estas recomendaciones, no sé si hay recomendaciones, porque la realidad es que para hablar de una inclusión exitosa no hay una receta estándar o única, pero si tenemos que pensar en algunos parámetros o en algunas estrategias que sabemos que funcionan, la primera de todas debería ser esto que decíamos de la relación interpersonal. Si vos te ubicás desde el punto de vista de que sos una persona que está tratando con otra persona, ya la cosa cambia. A propósito de esto, hay una frase que a mí me gusta mucho de Carl Jung, un psicoanalista muy reconocido, que decía, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero a la hora de tocar un alma humana, sea simplemente un alma humana. Y creo que esto aplica a absolutamente cualquier intercambio que tengamos con otra persona. Y si lo llevamos al ámbito escolar, muchísimo más. Muchísimo más porque trabajamos con niños, o al menos en educación primaria o en educación inicial. Y esos seres que están en pleno desarrollo, en plena formación, necesitan una contención extra. Primero para aprender a regular sus emociones, cosa que no se da en la mayoría de los establecimientos. Y por otro lado, porque aparecen también cuestiones específicas como las que decíamos antes. Fallece un familiar, hay algún conflicto, mamá y papá se están separando, tenemos, no sé, cualquier eventualidad que surja, y ese niño lo va a canalizar a través de su conducta. Y si la escuela no está preparada para eso, seguramente vaya a tener problemas. Y además de cargar con ese malestar y con ese sufrimiento que puede estar llevando, le sumamos otra presión más, que es el no poder cumplir con los estándares que se dan dentro de la escuela. Entonces, esa relación debería ser la más importante y a la que más atención le prestemos. Por otro lado, o muy relacionado quizás con esto de la relación, es el conocer las características personales. Si yo no sé cuál es el estilo de procesamiento de información de mi alumnito, si yo no sé qué es lo que le está pasando en la casa, si yo no conozco demasiado su historia de vida, y difícilmente me pueda vincular o le pueda enseñar de un modo en que él pueda llegar a aprender. Entonces, conocer esas características también es un punto importantísimo, fundamentalmente para poder planificar los apoyos. Si yo sé que tiene un estilo de procesamiento de información más bien visual, y no les voy a dar las consignas verbales. Si yo sé que entiende mucho mejor cuando escucha o tiene algún problema de visión que no le permite leer, y bueno, apelaré a otro tipo de canal para poder enseñarle. Entonces, estas cuestiones que son muy del sentido común, que no requieren de mucha formación específica, a veces se hacen muy relevantes, y si los docentes no saben que hay distintos estilos de procesamiento de información, va a ser muy difícil que puedan dar respuesta. Entonces, por eso es que nos vemos en la obligación de tener que hacer este tipo de encuentros para que los docentes o cualquier persona que esté en relación con niños tenga un conocimiento un poquito mayor del que fue dado el momento en que estaba haciendo el profesorado, o cuestiones que quizás no se enseñaron en la academia. Por otro lado, la formación para poder atender y manejar distintas necesidades, y esto es justamente a lo que apuntamos con este tipo de charlas, que se pueda tomar conciencia de cuáles son los recursos que funcionan, de cuáles son las estrategias que resultan más efectivas para determinadas condiciones o para determinados estilos o para determinadas personas en particular. Y creo que el aspecto más importante dentro de cualquier intervención tiene que ver con la triangulación que podamos hacer entre casa, escuela y terapia. Si no hay una comunicación fluida entre estos tres actores, difícilmente tengamos éxito a nivel escolar.
A mí me encantó el libro de Agustina, y bueno, además de que se los recomiendo, me parece que hay, y se lo dije varias veces, una de las palabras que más me viene a la mente es visceral. Ella muestra una realidad que es muy común a la de la mayoría de los papás que tienen algún hijo con diagnóstico, pero con cierta elaboración, después de mucho tiempo, después de un gran proceso de aceptación que pudo lograr, y lo muestra de una manera así como muy en carne viva, y en gran parte de los relatos de ella, de su diario, se nota que hay, o que hubo quizás en muchos momentos, grandes dificultades de comunicación que fueron las que no permitieron allanarle el camino a Lucas. Yo estoy segurísimo de que si la comunicación hubiera sido más, o si se hubieran encontrado con personas mucho más atentas y mucho más responsivas a estas necesidades, la cosa hubiera sido muy diferente, y muchos de los problemas que Lucas tuvo al comienzo no se hubieran dado de esa manera. Es un recorrido y es todo aprendizaje. Creo que en última instancia se hicieron más fuertes gracias a esto, pero si podemos pensar, y me parece que una de las cosas que más rescato del hecho de poder tener no solo el libro, sino el testimonio de Agustina, es que no le vuelva a pasar lo mismo a un montón de otras personas. Y si ya aprendimos de estas experiencias y las de un montón de otros papás, usémosla a favor nuestro. Bueno, primero, muchas gracias por todo lo que dijiste. Si hay una frase que dice, cuando no se gana, se aprende. Yo estoy en esa siempre, hace un montón que vengo aprendiendo. Y pensaba en lo que vos decías, ¿no? De las anécdotas y de la carne viva, ¿no? Pensaba en una, no me la acuerdo, hay relato en el libro, bueno, algunas reuniones que yo tuve con las maestras en el proceso, ¿no? Pero justamente yendo a lo que charlábamos hace un rato, de cuál es el objetivo, y todo lo que estaba diciendo Ramiro, me acordaba una vez, que yo lo relato en el libro, donde la maestra estaba muy preocupada por evaluar a Lucas en los contenidos de matemática, y yo le explicaba que, o sea, trataba de explicarle, o en mi situación era que yo estaba viniendo donde, digamos, tratando con un chico que mi preocupación era sacarlo de la cama, o sea, sacarlo de la cama y que quisiera ir a la escuela. Entonces, cuando vos como mamá, o sea, estás haciendo todo para que ese chico entre a la escuela, entonces yo reflexionaba también sobre esta charla y qué podía aportar, ¿no? Qué podía decir que fuera útil. Y me parece que frente a lo que yo me sigo enfrentando todos los días, ¿no? Como desafío, es con lo primero que entramos, ¿no? Con lo que primero dijimos con Ramiro, dijo, entender cuál es el objetivo. Eso es como, me parece increíblemente importante, porque muchas veces todos tenemos buenas intenciones y estamos buscando objetivos distintos. Entonces de repente viene una maestra que está preocupada con que ese chico aprenda las tablas y no está entendiendo que en ese momento el objetivo en la vida de ese chico, de la escuela, es que tenga un espacio de socialización. Porque si se me queda fuera de la escuela, como me terminó pasando, no tiene un lugar de encuentro con amigos, y todo cambia. Entonces, el entender cuál definir en conjunto y todos abocarnos a esa idea. Entonces, decir, porque a veces es increíble, yo pienso, digo, lo que nos complicamos la vida, y lo llevo en el libro también, lo llevo a todos, a nuestra propia realidad, ¿no? Cómo en general muchas veces nos frustramos, abandonamos cosas por diseñar objetivos equivocados, o diseñar objetivos por encima de lo que podemos hacer. En general es por encima, ¿no? Esta idea de... Directamente no diseñarlos. O no diseñar. Pero esta idea de, mañana salgo y corro 10 kilómetros. Yo cuento en el libro, en mi anécdota, porque en el transcurso de todo el proceso se me ocurrió decir, voy a empezar a correr. Yo nunca en mi vida pude correr, o sea, corría rápido, pero cuando llegaba a la esquina no tenía más aire, me agarraba taquicardia. Yo soy bailarina, siempre hice danza, pero nunca pude correr. Y dije, voy a correr. Y ahí, para mí fue muy significativa esa experiencia, porque yo corría, pero un minuto, les juro, chicas y chicos, un minuto por reloj cronometrado. Corría, como soy bailarina, corría alrededor de mi living, porque además no podía ir a ningún lado, porque corría tan poco, que yo dije, si yo bajo, cuando baje ya tengo que subir de vuelta. Entonces corría alrededor del living.
Y me ponía alarmas, ¿no? Con el teléfono, y me ponía una alarma de 1 minuto. Y yo me acuerdo que iba a los 40 segundos y me ponía a ver si ya había llegado la alarma. Entonces me sentía un niño, en esta idea del niño que hace 3 minutos de tarea y te dice, ya está, ¿me puedo levantar? que yo estaba luchando con Lucas para que se quedara literalmente 5 minutos sentado, y yo decía, no puede no quedarse 5 minutos sentado, por favor, o sea, son 5 minutos, o sea, no es nada. Y cuando yo tenía que correr 5 minutos, me parecía interminable, o sea, no lo lograba. Y pensaba esta idea de que si yo me ponía el objetivo de salir a correr media hora, al segundo día no lo iba ni siquiera a intentar porque no había forma de que yo lograra eso. Pero si yo decía, voy a salir a correr, bueno, lo que hice, corría 3 minutos, y después 5, y después 7, alrededor del living, porque no iba a ir a correr a la calle por 3 minutos. Y llegué y logré llegar hasta 20 minutos. Pero digo, y lo que me costó. Entonces pienso, si hay algo que aprendí también leyendo y cuando intentaba con Lu, en cuanto a la integración y la inclusión social de cualquier niño, es en los pasos que uno da. Cuando uno plantea un objetivo por fuera de las capacidades y demasiado alejado, todos nos frustramos. El terapeuta, la maestra, el nene, la mamá, todos. Entonces, el poder, tener el tiempo para reflexionar qué es lo que está al alcance, ¿no? Entonces, bueno, que venga, que entre a la escuela y que esté contento. Entonces, bueno, en ese periodo no pongamos a pedirle las tablas, porque si no, no quiere venir. Y saber qué hay que abandonar y qué hay que sostener, porque si hubiéramos abandonado tal vez objetivos académicos, hubiéramos logrado la integración social que más adelante hubiera permitido tener objetivos académicos, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Ahí Ana en el chat dice que las escuelas siguen pidiendo que se busquen objetivos relacionados con contenidos. Entonces nos pasa esto de que los docentes están en la disyuntiva. Bueno, ¿qué hago? ¿Pienso en lo que necesita el nene o pienso en lo que me indica la directora o el ministerio? Y es realmente un tema muy complejo. Yo creo que hay maneras de poder unificarlo. Y en caso de que no, me parece que lo que tiene que primar es el sentido común. Me parece que de a poquito vamos cada vez más avanzando sobre el tema y pensando en esta cuestión de que lo curricular no interesa tanto si no estamos formando personas para la vida diaria. Y hay un montón de habilidades que no tienen que ver con sumar, restar, multiplicar o dividir. De nada le sirve a la persona resolver ecuaciones cuadráticas si no puede ir al almacén a comprar 1 kilo de pan. Y esas cosas no se enseñan en la escuela. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que pensar mejor en estos objetivos y en lo que vamos o en lo que queremos lograr en cada uno. E incluso cuando los objetivos curriculares no se puedan cumplir, siempre tenemos toda la parte social. Si la persona con cualquier condición, ¿sí? Nos corremos del autismo, pero con cualquier condición neurodivergente, no está en la escuela, es una oportunidad que se desperdicia para el resto de los compañeros neurotípicos, porque nunca van a comprender de qué se trata la diversidad. Y si el día de mañana se encuentran con una persona con autismo, le van a tener miedo o les va a causar rechazo o como mínimo no van a saber de qué se trata. En cambio, si ya lo van viviendo desde chiquitos, si lo vamos naturalizando, si nos vamos centrando también en las fortalezas que todos tenemos, se va naturalizando como muy de a poco y sin necesidad de que tengamos que hacer este proceso de integración o de inclusión que es forzado, porque nos guste o no, termina siendo con un acompañante o con las adecuaciones o con una reducción horaria, que a ver, buenísimo si está y buenísimo si funciona, pero la realidad es que esto no es inclusión. Inclusión sería a cada uno, o más que inclusión, equidad sería darle a cada uno lo que necesita de acuerdo a esos estilos. Y me parece que desde ese punto de vista, el hecho de hacer conciencia con el resto de los alumnitos va a hacer que el día de mañana no tengan que pasar por muchas de las cosas que hoy nosotros estamos pasando por no haber recibido esa educación cuando éramos chicos. Absolutamente, absolutamente. Yo quisiera, ya son y 47, se pasa rápido. Me encantaría que los que tengan preguntas, quieran intervenir. Con Ramiro habíamos organizado para charlar un poco y dejar tiempo para que podamos también abordar inquietudes que puedan tener o preguntas concretas sobre algo que los convoque o que les interese, que traigamos. Lo pueden hacer por el chat o podemos habilitar el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta.
yo quisiera retomar, ahí Rosalía está levantando la mano, ahora le vamos a dar la palabra, pero quisiera retomar un comentario que vi en el chat de Cintia, que habla del modelo social de la discapacidad, y me parece que es súper, súper relevante. Muy relacionado a esto que hablábamos de los paradigmas o de los estándares sociales. Nosotros estamos acostumbrados a pensar las cosas como nos enseñaron o como se realizan cotidianamente. Y el hecho de pensar a la discapacidad también implica corrernos de lo que aprendimos. Cuando alguien piensa en discapacidad, inmediatamente se le viene la representación de una persona a la que le falta algo, o le falta un brazo, o no ve, o está en silla de ruedas y no puede caminar, y siempre ponemos a la discapacidad dentro de la persona. Cuando en realidad hoy a lo que estilamos, y por eso me retomo el comentario porque me gustó mucho, es a entender que en realidad la discapacidad está en una sociedad que impone barreras. Y esto es algo así como pensar que si todos anduviéramos en silla de ruedas, la ciudad estaría preparada para que no enfrentáramos barreras arquitectónicas. Sin embargo, como las personas en silla de ruedas son una minoría, la realidad es que la pasan bastante mal porque no todo está preparado para esa silla de ruedas. Siempre pongo el mismo ejemplo, sin estos lentes yo sería absolutamente discapacitado desde el modelo médico porque prácticamente no veo. Sin embargo, desde el funcionamiento cotidiano, con estos apoyos, yo no tengo ninguna discapacidad. ¿Y cuál es el criterio? Y me parece que desde el punto de vista de las condiciones del desarrollo pasa exactamente lo mismo. Si yo no conozco sobre autismo, si yo no conozco que el estilo de procesamiento principal del autismo es el visual, si yo no conozco cuáles son los desafíos en comunicación que pueden tener las personas con autismo y no ajusto esas cuestiones ambientales para que la persona pueda desplegar todas sus habilidades, esa persona va a estar en situación de discapacidad, y no porque sea discapacitada o porque tenga un problema, sino porque no estamos preparados nosotros para darle ese lugar. Es una manera totalmente distinta de pensarlo y nos plantea con un montón de dificultades porque no estamos preparados, pero también nos ayuda a ser mucho más inclusivos, porque desde ese punto de vista todos podemos contribuir para que no haya personas en situación de discapacidad. Y también nos lleva a que la discapacidad sea justamente una cuestión situacional, que en función de las modificaciones que podamos hacer, desaparece o deja de estar. Entonces, como que nos hace responsables a todos. Totalmente, totalmente. Rosalía, le podemos lo que quería preguntar, y después también hay un comentario también en el chat para contestar. Ahí está. Bueno, en realidad justo me enganché porque estaba en el link de esta reunión que desconocía. Recién tuve justamente una reunión con la integradora y el equipo de integración de mi hija, que el año que viene empieza primer grado. Y nada, una mezcla de angustia, de cuál es el camino, de qué es la institución adecuada, de qué no forzar, de qué es hacer como sí. No sé si se escucha porque tengo mi micrófono medio... Sí, se escucha bien. Entonces, bueno, es bien personal. Me gusta, ustedes están hablando como más genérico, yo justo estoy saliendo de esta reunión y me enganché en esto, yo digo, quiero participar. Pero bueno, ¿qué es lo que creen ustedes? ¿Cuál es la institución mejor? ¿Con qué probar? Mi nena tiene, bueno, diagnóstico de TEA. Y nada, como que es fácil el jardín, en tanto que es un ámbito de juego, ella va contenta, pero es como un miedo terrible a la escolarización a nivel primario. Bueno, yo soy mamá de un niño que tiene 13 años y que tiene integración desde sala de 3. Y insisto, bueno, en todo lo que venía diciendo Ramiro, me parece que sobre todo hay que entender que hay personas, o sea, y eso cuando hay que sacar, digo, o sea, el diagnóstico lo necesitamos, como ya explicamos. Yo cada vez siento más que es como que transitamos dos carriles distintos, ¿no? Como si fueran dos vías. Una vía es la vía institucional, donde tenemos que tramitar ciertas cosas porque el sistema funciona así y no lo vamos a cambiar hoy en esta reunión, tal vez más adelante, pero hoy no. Entonces, donde hay un certificado de discapacidad, donde hay toda una idea de lo patológico, donde para poder tener acceso a apoyos vos necesitas pensar que tu hijo es discapacitado y tenés que pasar por un montón de situaciones difíciles y traumáticas. Eso es una cuestión. Y tenés que dar muchas veces un diagnóstico que te ayuda a generar tolerancia. A mí me ha pasado de tener crisis de Lucas en la calle y que alguien se dé vuelta y yo le diga, mira, mi hijo tiene autismo, y punto.
básicamente como para decir, para cerrarle la boca, porque yo no voy a estar explicándole sobre la regulación emocional o sobre mi idea de la neurodiversidad. A esa persona le digo, eso me simplifica a mí la vida. Entonces quiero decir, a veces hay que pensar, mi opinión en este momento es que hay que pensar los diagnósticos desde un lugar pragmático. ¿Para qué nos sirven hoy por hoy? Y una vez que lo hicimos, a nivel individual y personal, y esto es muy importante, hay que desterrarlos, olvidarse de ellos, porque no sirven ni son reales. O sea, realmente hay muchos psiquiatras y profesionales que están completamente en contra de esta forma de diagnosticar. Hace poco leí un libro que es terrible, que se llama Salvando la Normalidad, que lo escribió el director del psiquiatra que estuvo dirigiendo el equipo de psiquiatras que redactó el DSM-4, y que denuncia la manera en que está avanzando la patologización de la normalidad. O sea, cada día hay más trastornos que se generan y se inventan, y más terapias, y hay toda una industria de eso. Ni hablar de la parte medicalización de este tema, de que cada vez hay más chicos que están con medicación desde los 3, 4, 5 años, por hiperactividad, porque no se quedan quietos, por cuestiones de regulación emocional. Entonces, esa es una capa. La otra es la nuestra. Entonces, en la nuestra tenemos que pensar a los chicos y tratar de comunicar qué es lo que les gusta, qué es lo que los atrae, qué es lo que los motiva, qué es lo que les hace bien, y qué es lo que los detona, les hace mal, los hace sentir, ¿no? Y eso vos conocés a tu hija, me dijiste va a pasar a primer grado. Me parece que es súper importante no hablar de diagnóstico, sino dar toda la descripción, mayor descripción que uno puede de ese ser humano. Yo en el libro menciono un cuento que a mí me encanta, que siempre me gustó, de Christian Andersen, que se llama El traje del emperador. Es un cuento para niños, tal vez muchos lo conocen, que a mí siempre me fascinó, y es esta idea de pensar en un traje invisible, y que todo el mundo dice, ay no, yo lo pensaba, ¿no? Tiene autismo. Y realmente, en muchos aspectos, es como decir, es el traje invisible, o sea, es algo que nadie entiende qué está diciendo. Porque es verdad que no entiendan, porque no está diciendo nada de esa nena, ni de mi hijo. No les está contando, porque tal vez la hija de Rosalía no tiene nada que ver con mi hijo. ¿Qué es lo que cuál es su desafío? Por ejemplo, Lucas tiene mucha desregulación emocional, tiene muchas distorsiones cognitivas, o sea, enseguida que lo toca un nene piensa que le estaban queriendo lastimar o pegar, entonces reacciona. Entonces hay que anticipar a nivel emocional qué está pasando con eso. O simplemente no puede quedarse quieto, o sea, le gusta mucho pensar parado, entonces tenía que salir del aula. Entonces habíamos hablado que cada vez que él quería pensar, podía abrir la puerta e irse y caminar afuera del aula. Entonces, me parece, como decía Ramiro, me parece que es muy importante que los papás, o sea, que hagamos este equipo de observación. También yo quisiera, si hay algo que me parece que suma, es la palabra observación, o sea, una observación profunda, casi como si fuéramos detectives, o sea, poder de pasar el comportamiento, la conducta, como en términos bien y mal, y entender por qué le está pasando a ese nene, esa nena, en ese momento, qué necesitaría para estar mejor, y entonces ahí ya, realmente, como decía Ramiro hace un rato, es el sentido común. Porque yo creo, acá hay ATs, a mí me pasaba que, por ejemplo, con el APND, que estábamos, ¿no? Muchas veces, a veces también está toda esta cuestión de como las jerarquías, ¿no? Entonces siempre pensamos que hay un profesional más idóneo para pensar quién va a pensar en la adaptación. Entonces no es la APND, porque la APND está al lado del nene, no, entonces sería la psicóloga. No, la psicóloga no, es la cabeza de equipo. Y finalmente, mi experiencia es que el que terminaba teniendo que decidir cuáles eran las adaptaciones para mi hijo, no tenía ni idea quién era mi hijo. Entonces, me parece que es lo más importante, es apoyarse en las mamás, en los papás, y en las personas que pasan más tiempo con los nenes. O sea, que son la maestra de grado y la PND. Este es el equipo que tiene que ser sólido como una roca para ir a cosas concretas. Por ejemplo, Lucas, toda la entrada escolar era demasiado. Iba a un colegio público, una escuela pública, y entraban 300 chicos a la vez. Dijimos, bueno, no, acá siempre hay un incidente, decalemos el horario de entrada. Entonces
entraba 10 minutos tarde. O sea, entraba toda la masa y yo llegaba a la escuela 1:10 en vez de a la 1. Entonces ya evitábamos esa situación, ¿no? Y como esas pequeñas cosas que cuando vamos sumando pueden hacer la diferencia entre que un nene pueda estar en la escuela o no. Tal cual, y yo creo que muy asociado a esto del diagnóstico. A ver, el diagnóstico tiene que ser una puerta nada más, una puerta hacia pensar los apoyos, y coincido plenamente. Pero creo que hay una cuestión también que viene a complicar las cosas y que son las connotaciones que tienen las distintas condiciones relacionadas con la salud mental. Porque, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, si la seño sale del jardín y la llama a la mamá y le dice, mira mami, me parece que vamos a tener que hacer una consulta con algún oftalmólogo porque el nene se acerca mucho al pizarrón o no presta atención, mamá sale feliz de la atención que le está prestando la seño y lo que se preocupa. Si la seño llega a salir y le dice, mira, el nene no juega mucho con sus compañeritos o está aislado, ¿por qué no hacemos una consulta? Mamá baila, hace juicio por lo que le acaba de decir. Y eso es absolutamente una cuestión de connotaciones y de lo que cada uno cree. Entonces, esto de tener que sufrir por un diagnóstico o tener que sufrir por el hecho de tramitar un certificado de discapacidad no es ni más ni menos que la connotación que tiene la palabra discapacidad dentro de un sistema que segrega a todo lo que se aparte de esa normalidad. Por eso me parece hermoso lo que dijiste, Agustina, en relación con cómo se va procesando. Y esto, Rosalía, igualmente es un camino que les va a llevar un tiempo, más si el diagnóstico es tan reciente y recién están descubriendo de lo que se trata. Lo que te voy a decir, no es un consejo, pero sí una reflexión en función de muchos años de haber trabajado con un montón de familias. Y es que a la larga todos terminan diciendo que si hubieran sabido de qué se iba a tratar el camino cuando empezaron, se hubieran ahorrado mucho malestar. Y obviamente la experiencia es intransferible y nadie te va a poder cambiar ese proceso que tenés que hacer simplemente por decirte algunas cosas. Pero si algo podés llevarte es esto de desdramatizar y pensar, como decía Agustina, en términos pragmáticos. El CUT me sirve para poder tener las terapias que necesita, el diagnóstico me sirve para poder entender cuáles son los estilos, pero después es tu hija, siempre va a ser tu hija, y lo que mejor vamos a poder hacer es encontrar cuáles son sus fortalezas y cuáles son los mejores canales para brindarle los apoyos, y después pensar en lo que va a necesitar de acá a que sea grande para que sea para que pueda valerse por sí misma y para que sea feliz. Creo que esos son los dos grandes objetivos. Después, si lee, si no lee, si habla, si no habla, si multiplica o no multiplica, vendrá o no en algún momento. Lo más importante es que pueda ser lo más autónoma posible y lo más feliz posible, que creo que es lo que todo papá quiere. Totalmente. Yo retomo una pregunta que había en el chat más atrás. Y de Gabriel. Por favor, si alguien más, que era sobre la educación, sobre educación física, ¿no? Sí, No sé Gabriel, si hay otras. Sí, es la única pregunta, después hay un montón de comentarios. Gabriel pregunta, ¿qué tendría que tener en cuenta con respecto a la actividad física en los casos de niños con autismo? Y después suma, ya que mi idea no es solo incluirlos, sino que más que todo la idea es que se sientan integrados y puedan sentirse cuidados y con la confianza de poder avanzar. Qué lindo. Bueno, yo ahí quiero hacer un comentario porque para mí la educación física fue una pesadilla en la escuela, porque... Para mí también, y no tengo diagnóstico. Bueno, yo no lo decía en términos, no para mí, para él, pero bueno, claro, exacto. Pero vos sabés que, no sé, Gabriel, si trabajás en la educación pública, pero una vez más vamos al tema de los contenidos curriculares, yo me acercaba a la maestra y no podía creer... un tema con Lucas, una vez más, yendo al individual de cada niño, ¿no? A Lucas, desde muy chiquitito, el tema de la competencia es terrible para él. O sea, tiene tan exacerbada la competitividad que lo desregula completamente. No puede jugar a ningún juego de competencia. Y les digo, chicos, que vengo trabajando, no es que no les dije, o sea, ya no sé de qué manera trabajar el hecho de esto de que cuando ganamos, si no ganamos, no, si perdemos ganamos, ¿no? Pero no hay manera. Y como el contenido de educación física es muy competitivo en las escuelas, o sea, tiene que ver con la competencia y con el que gana y el que pierde. Así que, no sé, Gabriel, si tuvieras la libertad, yo soñaba con que la maestra de gimnasia y los profesores de gimnasia generaran propuestas colaborativas, ¿no? Juegos colaborativos donde pudieran asociarse y ayudarse entre ellos, y no hubiera este concepto de el que pierde y el que queda fuera de los juegos.
Me parece que hay un montón de actividades que se podrían hacer desde lo físico, que sumarían un montón. Una cuestión positiva de lo que acaba de escribir Gabriel es que tiene una escuela de taekwondo. Lo bueno del taekwondo es que si bien es un deporte que se practica en grupo, es individual. Entonces esa es una gran herramienta a favor. Después, obviamente que siempre va a depender mucho de cada persona en particular. Es muy difícil dar una receta única, más en autismo donde la heterogeneidad de los casos es muy amplia. Entonces, para pensar en cuestiones generales, es un poco difícil. La principal recomendación sería conocer cuáles son las características de esa persona en términos de conducta y de comunicación, sobre todo, para adaptar la enseñanza. Si la persona no responde cuando nosotros estamos dando una indicación o si no realiza el ejercicio que queremos que realice, lo que tenemos que pensar es, primero, si está entendiendo lo que nosotros pedimos. Por otro lado, si le hace sentido, porque si a mí me pones a patear una pelota o me obligás a que juegue al fútbol, te lo voy a entender y voy a seguir la indicación, solo si tengo ganas, y lo más probable es que no tenga ganas porque no me interesan lo más mínimo. Entonces también muchas veces están las expectativas de los adultos. ¿Realmente le interesa el taekwondo o cualquier otra actividad física o es algo que mamá y papá quieren que hagan solo porque los demás compañeritos lo hacen? Si es algo que le interesa, entonces, o que podemos encontrar el interés o la motivación, porque también hay mucho de creatividad en esto y pensar estrategias para convocarlos y para que terminen disfrutando, lo mejor que podemos hacer es adaptar la comunicación. Y una de las estrategias que suele funcionar para muchísimas personas, incluso aquellas que tienen lenguaje verbal, es el uso de anticipadores o claves visuales. Si nosotros podemos organizar el tiempo de una manera en que la persona sepa cuándo empieza la actividad y cuándo termina, si nosotros podemos poner al final de las actividades algo bien gratificante como un premio o una actividad placentera o buscar que de alguna manera después del momento en que estamos exigiendo venga algo productivo o algo placentero, seguramente se van a predisponer mejor. Si podemos estructurar también quizás dentro del mismo salón o del mismo gimnasio distintos espacios de manera visual. Sabemos que el procesamiento visual suele ser muy elevado en personas con autismo, entonces utilicemos ese recurso. Marcar a lo mejor con cintas en el piso el espacio personal o armar circuitos motrices con distintas postas y con muchas claves visuales. Va a depender mucho de la actividad y de las características individuales de la persona, pero en líneas generales esto ayuda un montón. Después, en todo caso, Nadia, si te parece, te paso... Sí. Perdona. No, disculpa, termina Ramiro, discúlpame, perdón. No, digo que hay un montón de recursos en internet sobre educación física y autismo, los podemos socializar y en todo caso se lo pasamos a Nadia para que después difunda a través de la lista de mails. Yo quería agregar algo que le puede servir a Gabriel y después le contesto a Valeria, que ahí veo una pregunta, pero que me parece que también es una idea muy general que a mí como mamá me sirvió mucho y me sigue sirviendo, que es el revisar la expectativa, ¿no? Pensaba Ramiro en esta idea también frente a cualquier actividad, que vos ahí estabas hablando de, bueno, o sea, si realmente el nene quiere, y también esta idea que vieron que las actividades en general, todas, incluso estas que son extracurriculares, como el taekwondo, están muy estructuradas, ¿no? Y tienen una cierta duración. Yo pensaba en un momento, te llegué a pensar, esta duración es porque, bueno, a nosotros nos da sentido que la actividad dure tanto y que se cobre tanto y que nos lleve tanto tiempo y que nos dé tiempo a, como mamá, papá, irme, aunque sea al café de la esquina, a tomar un café y volver. Bueno, puede durar 25 minutos, pero tal vez lo que mi hijo necesita para participar y pasarla bien son 25 minutos. Y yo le estoy planteando una actividad que dura 1 hora y media. Y la frustración viene porque pretendo que haga la misma 1 hora y media que el resto de los chicos. Entonces yo muchas veces me planteé y me parece que puede ser muy útil que a veces solamente la adaptación que lo cambia todo es el tiempo que estamos exigiendo que dure. Y cuando nos adaptamos un poco a escuchar eso, tal vez él puede hacer la mitad de la clase y la pasa re bien y a la mitad de la clase se quiere ir. Y entender que eso no es un fracaso, sino que es el tiempo que él asimila esa actividad. Y ya ahí hay una gran y pequeña adaptación que lo capacita para hacer un montón de cosas con otros chicos, que si esperamos que la actividad dure su totalidad, decimos no puede hacer esto, porque en realidad simplemente porque no se queda todo el tiempo, ¿no? Y bueno, quería contestarle a Valeria, me decía, en algún momento
¿vivenciaste la condición de tu hijo como déficit o siempre lo transitaste desde la aceptación? No, obvio que no. Claro que sí, que estuve con mucho tiempo pensando por qué a mí, por qué no tengo un hijo normal, o sea, no fantasiemos, o sea, nadie, o sea, sueña con tener un hijo neurodivergente. Eso no quita que, o sea, creo que, o sea, hoy soy una persona que siento que tengo mucho más sentido en este mundo y en esta vida gracias a todo lo que vivo cotidianamente por él, ¿no? O sea, que muchas veces son situaciones muy difíciles y muy intensas cotidianamente, les digo, o sea, hoy revolví una silla contra un espejo, o sea, esto no es algo superado en mi vida, yo todos los días tengo crisis, tengo dificultades, tengo cosas que parece que van para un lado y no van, y esta fragilidad también es algo que te permite valorar un poco lo que está hoy, ¿no? Porque no hay nada que esté para siempre, ni que esté dado. Entonces, bueno, valoro más los momentos que disfrutamos, las cosas que hacemos, así que hoy por hoy lo acepto, pero por supuesto que no es fácil. Y nada, me parece que está bueno igual compartir un montón de ideas que ayudan a no sentirnos en esto que charlábamos, que también la sociedad, por cómo está organizada, nos hace sentir de la discapacidad, que como habló Ramiro antes, ¿no? Con una sociedad que está toda funcionando de una manera donde no puede ver las potencialidades de ese niño, bueno, entonces también como mamá vos tampoco las podés ver. Hoy por hoy, como dijo Ramiro, yo veo que es un chico que tiene, o sea, tiene cosas que son brillantes, tiene cosas que son hermosas, y esto es un ida y vuelta, ¿no? O sea, somos un espejo de lo que pueden ver en nosotros también. Entonces, desde que yo puedo empezar a ver toda esa hermosura en él, en su diversidad, y aunque no sea igual que los otros niños, él también se puede ver más hermoso. Y esto también me parece un tema re lindo para que lo tengamos siempre en cuenta, porque esta mirada que nosotros les damos a ellos, si los pensamos discapacitados, si los pensamos en ese déficit, entonces ellos también se piensan de esa manera. Entonces hay que realmente concentrarse completamente en lo que sí, en lo que les gusta, en lo que los motiva, y todo lo que no pueden, como dijo Ramiro, ya podrán, o sea, en su momento cuando puedan. Lucas hasta los 10 años no escribía y no leía, y yo dije, no va a escribir nunca, va a ser analfabeto, y estaba re angustiada pensando que, y un día empezó a escribir, y no hizo nada de lo que debería haber hecho para poder escribir, y sin embargo un día apareció, y a hoy por hoy escribe cuando tiene ganas de escribir una historia que inventa, pero no hay manera de que él pueda escribir porque vos le decís que escriba. Y bueno, es su modo de estar en esta vida, entonces me concentro en lo que le hace bien y eso nos hace bien a los dos. Hay un principio, en realidad viene de la Grecia clásica, que dice que en realidad no son las cosas las que nos perturban, sino las interpretaciones que hacemos de ellas. Y en esto se basa básicamente la terapia cognitiva, en cambiar un poco las cogniciones que tenemos para que no nos afecten. La realidad es que el autismo está, o la condición diferente, o como queramos llamarle, no cambia a la persona. Lo que sí cambia es esa interpretación que nosotros hacemos, y si nos centramos solamente en el déficit o en el no se puede, y vamos a tender todo el tiempo a ver eso negativo. En cambio, si nos centramos en las fortalezas, en los recursos, en las capacidades, la situación sigue siendo la misma, porque no es que desaparece todo lo negativo, pero nosotros nos vamos a posicionar desde otro lugar y va a ser muchísimo más feliz para todos. Les recomiendo una lectura que a mí me cambió mucho la cabeza en relación con mi trabajo, que es de Jim Sinclair. Jim Sinclair es un adulto autista y psicólogo también, y dio una conferencia maravillosa, muy fuerte, no es para todo el mundo y genera muchas controversias también. La conferencia se llamaba No lloren por nosotros, y él básicamente lo que decía es: dejen de sufrir, dejen de querer cambiarnos, dejen de pedir que seamos como los normales, porque de esta manera nos hacen daño, y critica mucho a mucha de la mirada médica y mucha de la mirada de muchas familias, ¿no? Que a ver, yo entiendo y a veces sueno como demasiado romántico con respecto al autismo, primero porque me apasiona y me gusta muchísimo, pero por otro lado porque busco justamente que se entienda desde lo positivo.
Y no porque esto hace que desaparezca lo negativo. De hecho, coincido y me encanta que Agustina también esté diciendo, la paso mal, y hay situaciones que a veces no puedo manejar y a veces me desbordo, y sí, esto es parte de lo cotidiano. Pero si nos quedamos solamente con eso, no salimos. Y por otro lado, la va a pasar mal ella, la va a pasar mal Lucas, la va a pasar mal Guido y todos los integrantes de la familia. Entonces, creo que la actitud que nosotros adoptamos frente a esto va a marcar un camino totalmente diferente. Y si además nos empezamos a vincular con personas que estén más o menos en esa sintonía, vamos a encontrar una capacidad de poder empoderarnos, valga la redundancia, que nos va a ayudar muchísimo. Y una recomendación también para la mayoría, o para todos los papás en realidad, es el poder vincularse con otros papás que estén pasando o que hayan pasado por esto. Las experiencias siempre van a ser distintas, nunca vamos a encontrar caminos que sean idénticos, pero la contención que puede brindar una persona que ya pasó o que está pasando por eso es muy distinta a la que puede brindar un profesional desde lo técnico. Y no porque una cosa sea mejor que la otra, pero complementan perfectamente. Volver un poco a esta idea de coproducción. Si dentro de la escuela o dentro del club o en cualquier espacio podemos pensar las intervenciones de acuerdo a los objetivos, teniendo en cuenta qué es lo que vive mamá y papá dentro de casa o dándonos información respecto de lo que conocen, porque nadie conoce a la persona mejor que su familia. Entonces ese es un gran recurso. Si yo trabajo dentro del consultorio sin saber lo que mamá y papá conocen, difícilmente tenga éxito. Si yo dentro del salón de clases no conozco las particularidades de ese nene, no me relaciono con los papás o no tuve posibilidad de que me comentaran su situación, y no voy a poder pensar nunca en lo que necesita. Voy a seguir una currícula estandarizada, pero nunca en función de ese niño. Entonces, esta idea de poder vincularnos y de poder conocer me parece que es la clave. Totalmente. Hay dos preguntas más. Dale. Y después si vamos a ir cerrando para si les parece. El viernes a la noche libre a toda esta gente tan comprometida. Sí, somos un montón de personas. Bueno, entonces, Laura pregunta si Lucas tampoco puede transitar la escuela especial, que ella tiene, a ver, ahí está el otro comentario, su hijo que tiene 11 años, con TEA, va a una escuela especial desde los 6 años. Mira, Laura, no, nosotros intentamos, yo cuando Lucas quedó fuera de la educación como pública normal, digamos, hicimos todo el proceso hacia la educación especial y fue durante 2 años, creo que 2 años, hasta, bueno, la escuela, unas escuelas que están acá en la capital federal, por lo menos, se llaman CENTES, que eran como para chicos con trastornos emocionales severos, era un nombre antes, ahora cambió la sigla a algo como recorridos únicos, un nombre un poco más lindo, pero la realidad es que, bueno, estuvo un tiempo, pero tampoco sentí que le hacía bien, y acá, bueno, entraríamos en otra charla, empezaríamos otra charla si nos metiéramos a pensar cuáles son las opciones de educación cuando un niño no está escolarizado, y pensando también esto, eso me parece que igual es algo que me encantaría transmitirle por lo menos a las mamás, que también fue un momento como muy traumático para mí cuando ya la escuela no funcionó. Me parece que hay que hacer todo para que el sistema educativo pueda integrar realmente, pero como dijimos, también para que esto suceda de alguna manera genuina, hay una gran revolución educativa que habría que generar. Entonces, a veces las instituciones terminan haciendo sentir, a pesar de todo, a un niño muy discapacitado, ¿no? Y como mamá también es válido, me parece, preguntarse en un momento cuáles son los pros y los contras de querer sostener esto, ¿no? Lamentablemente, creo que uno de los problemas más graves es que no hay como estructurados espacios de sociabilización por fuera de la escuela. O sea, es esto, ¿no? La idea de que la escuela cumple 2 funciones. O sea, cumple la función educativa, pero es un espacio también de socialización. Entonces, cuando salimos de la escuela, perdemos mucho. Pero, así que hoy por hoy, Lucas no está escolarizado, nosotros estamos viendo diferentes como formas educativas, he probado distintas cosas, y hoy por hoy estoy, bueno, en esta idea de cuáles son los objetivos, ¿no? O sea, yo como mamá también, yo llegué a un nivel, entre comillas, de resignación muy grande, entendiendo dónde está mi hijo. Entonces,
Lucas, yo entendí que no es un chico, no tiene un retraso cognitivo, es muy inteligente, pero no quiere, o sea, aprender de la manera que se le enseña a los niños. Y eso a mí me genera una cantidad de conductas disruptivas y crisis emocionales que me di cuenta que no valen, o sea, no, esa mala sangre y ese malestar no lo vale. O sea, prefiero que él se enamore de la vida y de sentirse bien de alguna manera. Entonces estoy concentrada en eso, en que él quiera estar, quiera investigar, quiera descubrir qué es lo que le hace bien, dónde se siente reconocido, le gusta editar, le gusta dibujar, entonces estoy viendo todas las cosas digitales más modernas que lo motivan para que encare, le gusta el manga, entonces ahora creamos un club de manga y anime donde comparte con otros chicos, o sea, creatividad para encontrar de qué manera puedo a él involucrarlo en lo que le pueda gustar. Así que yo salí de la educación tradicional. Me encanta lo que estás diciendo, perdón Nadia, no, sí, adelante, una acotación muy cortita. En relación con esto de la escolarización, hay que tener muchas cosas muy bien plantadas para poder tomar la decisión que tomó Agustina, y no todos los papás pueden tomar una decisión así por el costo emocional que conlleva el decir mi hijo no pertenece a la escolarización. Pero me parece que esta idea de pensar qué es lo que estamos ganando y a costa de qué es una de las claves. Porque solamente por tener un título que diga terminó la escuela primaria, pero la pasó pésimo durante 10 años sufriendo, llorando y a costa de un malestar emocional que lo puede llevar a terminar deprimido, y no sé si es la mejor opción. Igualmente también tener en cuenta que esto es caso a caso y que lo que para algunos funciona no funciona para otros y viceversa. Entonces siempre es muy de acuerdo a cada caso en particular. Totalmente. Hola Agustina, soy Laura. Hola, ¿Cómo Laura. estás? Mira, sí, más que nada también porque uno, a veces uno tiene que delegar también, ¿no? Entonces, ¿en quién puede tomar ese rol que decís vos, ¿no? O sea, entonces, bueno, uno al Perdón, tener que Laura, trabajar. ¿dónde vivís, Laura? Yo estoy en Capital Federal también, en Devoto, y él va a una escuela especial, desde los 6 años pasó por 2 escuelas especiales. La verdad que él después del jardín maternal, en sala de 5 terminó. Él en ese momento no hablaba nada, entonces directamente fue escuela especial. Pero también soy docente de nivel inicial y trabajo en la escuela pública del Distrito 17, así que conozco un poco de cómo funciona el sistema educativo, ¿no? En Capital y, claro, sí, y en las escuelas públicas especial, y el docente, ¿no? También. Claro, claro. También, sí. Bueno, yo en cuanto a la situación en la Capital Federal les puedo contar que me acerqué a un proyecto educativo alternativo que se llama Proyecto C, que no sé si alguno de ustedes vio un documental que se llama La Educación Prohibida. El director de este documental es parte de una red de educación alternativa que no se piensa para niños neurodivergentes, sino es gente que simplemente piensa la educación en términos alternativos y diferentes. Y bueno, nada, también las invito, digo, a investigar, tal vez Laura te puede llegar a servir, investigar otros modelos educativos. En Capital Federal hay, y en otras provincias y ciudades hay diferentes iniciativas, a veces en forma de cooperativa, de padres, de educación alternativa que se puede investigar, que me parece que es interesante. Y después, bueno, hay que ver también cada uno su situación económica, familiar, pero yo creo, hasta lo que me acuerdo con mi experiencia con la obra social, uno puede llegar a justificar que te paguen un instituto privado, ¿no? Como una escuela especial privada, entonces tal vez encontrás una escuela chiquitita que tiene alguna propuesta educativa que pueda ser más acorde y que pueda ser más tolerante. Pero bueno, eso obviamente que lleva mucho trabajo y estaría bueno que la información esté más a mano de todos, ¿no? Así que hay que visibilizar todo lo que se hace para poder llegar a ese tipo de propuestas que están un poco más ocultas. Bueno, nos había quedado una pregunta de Pilar que me parece que es súper interesante y podemos ir cerrando con esta, si les parece, que dice, ¿de qué manera podemos brindar información de nuestros hijos a sus pares o a sus familias? En mi caso, niños de 6, 7 años. Ramiro, te dejo a vos. Me encantó y es un tema que me fascina justamente por la conciencia que podemos generar en otros niños.
A ver, yo vuelvo a que pensemos otra vez en los objetivos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos enseñarle a otras personas de qué se trata el autismo, de qué se tratan las condiciones divergentes o lo que sea? Y apelemos a la motivación. ¿Qué motiva hoy en día a un niño? Y yo apuntaría a la tecnología o a dispositivos electrónicos. Y desde ese punto de vista hay un montón de recursos. En YouTube vas a encontrar un montón de videos. Después también te voy a hacer una lista, Nadia, para que compartas. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Academia de Especialistas, hay otro que se llama ¿Qué le pasa a tu hermano? Hay otro, bueno, un montón, después los compilamos y los pasamos, pero esa es una muy buena manera de generar un puntapié inicial, no que el video sea todo, ¿no? Pero que sí dispare una conversación en la que podamos hablar a las claras, sin tabúes, sin mentir, por supuesto, pero también teniendo en cuenta que nuestras actitudes van a marcar la diferencia. Siempre pongo el ejemplo de una senio que una vez tuvo que trabajar el tema con sus alumnos a pedido de la mamá y terminó hablando del autismo como una enfermedad. Entonces los nenes después trataban a su compañerito como enfermito. Y en realidad era por lo que habían aprendido de la senio. Y la senio tuvo la mejor buena voluntad, pero no lo hizo en términos correctos. Entonces, naturalizar y hablar de las diferencias, así como Lucas se comporta diferente o hace esto o esto otro, vos sos más alto, vos sos más bajita, él usa lentes, todos somos distintos y todos tenemos algo que aportar. Y desde esa naturalización tocar el tema y explicar de qué se trata, pero siempre teniendo en cuenta que la mirada o la manera en que nosotros transmitimos la información va a marcar una gran diferencia en esa persona. Si nosotros, cuando una persona nos pregunta, ¿y qué le pasa a él o por qué tal nene no habla? Nos quedamos callados o hacemos de cuenta que no nos preguntaron nada porque nos dio miedo, o peor, le decimos, no, de esas cosas no hablamos, y estamos dando un mensaje, y el mensaje es, de esto no hablamos o a esto hay que temerle, y esa es la manera en que la persona va a aprender a vincularse con el autismo o la condición. Entonces creo que el punto está otra vez en pensar el objetivo y en función de cuál sea nuestro objetivo, buscar la manera de conseguirlo del modo más óptimo posible. Totalmente. Yo puedo sumar dos pequeñas ideas. Una, en mi experiencia personal, lo que hice para comunicar con las familias fue el grupo de WhatsApp del grado, lo usé para decir, y el día que me di cuenta, viste, pensé, esto es tan básico, y sin embargo muchas veces como mamás, como papás no lo hacemos, usé el grupo de WhatsApp para decir, hola a todos, mi hijo se llama Lucas, va a la escuela con una PND, tiene dificultades de regulación socioemocional, o sea, le cuesta la frustración, le cuesta esto, le cuesta lo otro, o sea, tratar de describir como cuáles eran los desafíos para él y de decirle, bueno, yo estoy acá presente, si necesitan más información les puedo contar. Y fue increíble la respuesta del resto de los padres del grado, porque esto, no hay comunicación, ¿no? También yo lo digo en el libro, me parece que hay una cuestión de institución, de hecho, por protocolo no puede compartir información con los otros padres. Entonces, nadie sabe, ay, hola mi amor, ahí está Mónica Villalonga, que es mi mamá, y ese que ven ahí es Lucas. Hola Lu, ¿cómo estás mi amor? Sí. Ahí voy. Bueno, sí, cierra la boca. Bueno, me puso toda colorada, qué lindo que es. Bueno, así que digo eso, me parece súper importante abrirse a otros padres, porque inmediatamente ellos también pueden comunicar con sus hijos, y hay un montón de ese vacío que empieza a llenarse con información, con conocimiento. Y después, bueno, lo que dijo Ramiro, en cuanto a los chicos naturalizan la idea de las diferencias. Y termino con una anécdota que escuché el otro día también en una charla que me pareció muy hermosa, que era de una maestra, era una charla sobre mindfulness y sobre inteligencia emocional, y una maestra contaba que había tenido el caso de que iba a llegar a su grado un nene con muchas conductas disruptivas, que se enojaba mucho y que tenía muchos problemas de conducta y ya había sido cambiado de 2 escuelas distintas. Entonces, que lo que ella hizo fue que se sentó con todo el resto del grado y les dijo, va a llegar este nene, que tiene dificultades con esto y esto. Pensemos todos juntos cómo podemos hacer para que se sienta bien, para recibirlo y que esté contento. Y me pareció tan hermosa la anécdota, porque dice que inmediatamente la actitud de todos, en vez del miedo, del prejuicio, fue abrirse con compasión, con amor, a decir, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos hacer sentir parte de este grupo?
y que dicen que la conducta, o sea, del nene mejoró como nunca y que fue inmediatamente parte del grupo. Así que me parece que esto, como idea para cerrar un poco toda la charla, de la importancia de los pares y del ambiente, el clima que ese nene viva dentro del aula hace el mundo de diferencia para que pueda estar en una escuela. Bueno, si les parece, vamos cerrando entonces. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Ramiro. Sí. Muchísimas gracias a Ramiro, a la Fundación Neurodiversidad, a la librería Homo Sapiens. Hola. Hola, Lucas. Quería saludarlos. Hola, soy Lucas, soy yo. Voy a decir muchas malas palabras, pero sí, la historia fue bastante interesante, me gustó bastante, me sorprendió. Lucas. ¿Tienes datos? Bueno. Hola Lucas, yo soy Ramiro. ¿Sabés que sos famoso vos? No. Ah, bueno, sos famoso aunque no lo sepas, porque tu mamá escribió un libro maravilloso con tu historia y muchas personas te conocemos sin haberte visto. Sí. Bueno, ahora te estoy conociendo, me encanta, le estoy poniendo una cara a la persona que leí. Bueno, Bueno. Bueno, qué cierre tan lindo. Muchas gracias a todos por estar, muchísimas gracias Ramiro, y bueno, y la seguimos, estamos todos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos y después les vamos a mandar mail con toda la información de lo que estuvimos hablando. Gracias, que tengan buen fin de semana. Chao, gracias.